Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con lo que viene siendo la parte de derivadas. En el caso de las derivadas, cuando hablamos de la definición formal, estamos hablando de cómo una función en su respectiva gráfica va variando en dependiendo de su valor, cómo esa gráfica va cambiando en torno a sus valores. Bien, para esto vamos a utilizar diversas fórmulas para la resolución de las derivadas. En este caso, las derivadas, en el primer instancia tenemos, cuando la función sea una constante, su derivada automática va a ser cero. Entonces, en este caso, ojo, si ustedes tienen varios ejercicios, los pueden trabajar también de este estilo. Tenemos varios ejercicios, pero si nos ponemos a ver, el 2 es un número. Una constante se refiere a un número. El 2 es un número. El menos 5 es un número negativo, pero sigue siendo un número. La fracción, a pesar de que está en formato de fracción y que se conoce normalmente como una división, sigue siendo un número porque no tenemos una letra que los acompañe. De igual manera, tenemos la raíz de 5. Como no hay una letra que lo acompañe, automáticamente se considera un número. De igual forma con los decimales. Por tanto, para cualquier caso donde siempre tengamos un número, la derivada va a ser cero. En este caso, la derivada la vamos a denotar como la f con una comilla. Ojo, en varias ocasiones tenemos que determinar más de una derivada y eso va a depender de la cantidad de comillas que lo coloquemos. Otra forma de colocarlo es que en números romanos, pero eso lo vamos a ir viendo piano a piano. Ahora, ya sabemos entonces que la derivada para cualquier número en cualquier estilo siempre va a ser cero. Ahora bien, veamos la siguiente fórmula. Para el caso ahora incluimos las letras. Siempre que tengamos una función donde esté una variable sin exponente, es decir, la letra sola, la derivada va a ser el número que lo acompañe. En este caso, cuando la x está sola, se sobreentiende que hay aquí un 1. Entonces, la derivada va a ser quitarle la letra y dejar el número. Vamos a verlo más claro. Tengo este ejercicio. La primera derivada va a ser quitarle la letra. Si yo le quito la letra, ¿qué me quedó? El menos 2. Ahora lo que les había mencionado, si yo quisiera sacar una segunda derivada, coloco dos comillas o lo coloco en números romanos, serían 2i. Y la derivada de menos 2, que es cualquier número, siempre va a ser 0. Ojo, no siempre hay que llegar hasta la última derivada o hasta llegar al 0. Eso va a depender de lo que se solicite en el ejercicio. En cada uno de los ejercicios yo les voy a indicar siempre hasta qué derivadas se quiere llegar. Ahora bien, sigamos con la siguiente fórmula. Vamos ahora con las variables cuando hay un exponente. Cuando hay un exponente, ese exponente va a multiplicar a toda la operación y se le va a restar un valor. ¿Ven? Vamos a verlo más claro. Entonces colocamos nuestra primera derivada. ¿Quién sería? Agarramos el exponente y lo multiplicamos por toda la expresión. Pero ojo, al exponente se le resta 1. Eso siempre se va a trabajar de esta manera. Ojo, lo puedes hacer también un poco más directo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos 5 por 2, 10. Y 5 menos 1, 4. Ya encontramos la primera derivada porque hicimos las operaciones que tenía pertinente. Ahora, si quisiera encontrar la segunda derivada, repetimos el procedimiento. Multiplicamos 10 por 4, 40. Y le resto 1, x3. Miren cómo poco a poco ese exponente va bajando hasta llegar a lo que necesitemos. Bien, pero como les menciono, eso lo pueden trabajar por pasos o pueden trabajarlo también de forma directa. Ambas opciones son totalmente válidas. Pero no importa, siempre se repetir el mismo proceso siempre que tengamos un exponente. Bien, miren que aquí se pueden encontrar más derivadas, pero eso va a depender, como les mencioné, de la derivada que se solicite encontrar. Ahora bien, veamos el siguiente ejercicio. Ya entramos ahora con las operaciones de suma o en su defecto resta. Siempre que tengamos suma o resta, es más chicos, vamos a hacer un arreglo aquí para que sea más visible cuando vayan a hacer los diversos ejercicios. Bueno, una resta no va a afectar absolutamente en nada,
Siempre que tengan suma o resta, van a sacar la derivada de cada uno como si fuera por separado. Entonces, tenemos este ejercicio y necesito determinar la primera derivada. Entonces, sacamos la derivada primero de este valor. Bien, vamos a subrayarlo aquí para ver cuáles estamos haciendo. Entonces, tenemos 2 por 2, 4. Y si le resto un exponente sería x1. Normalmente cuando es x1 o queda como exponente 1, no se coloca. Se deja de esa manera. Bien, igual si lo quieres dejar no afecta en ningún problema en el ejercicio. Ahora bien, vamos con el siguiente. Vamos a sacar la derivada de 4x. ¿Cómo lo venimos trabajando? La derivada de 4x, como este no tiene exponente, ¿qué hacemos? Eliminamos la letra y dejamos solo el valor. Miren que ahora estamos trabajando poco a poco con las fórmulas que hemos venido trabajando desde antes. Ahora vamos con el último. La derivada de menos 3. Como menos 3 es un número solamente, automáticamente su valor es 0. Bien, si lo quieren colocar como el negativo manteniendo los signos o colocando positivo, no afecta en nada. A la larga sigue siendo 0. Y ya encontramos la primera derivada. Si nosotros queremos encontrar una segunda derivada, entonces sacamos la derivada del primer valor, 4x. ¿Cuánto es la derivada de 4x? Eliminamos la letra porque no tiene exponente y dejamos el valor. Ahora, ¿cuál es la derivada automática de un número, en este caso del 4? Exacto, volvemos a hacer 0. Y este 0 ya no lo tengo que hacer porque ya está en 0, ya está en su tope. ¿Ok? Ahora vamos con una tercera derivada. Como les menciono, eso va a depender de hasta dónde se quiera llegar. Ahora, ya tenemos 0 y 0, nos queda solo este valor. ¿Cuál es la derivada del 4? Es un número, por tanto es 0. Y 0 más 0 menos 0, automáticamente aquí llegamos al 0 original. Ya no hay más derivadas que se puedan determinar. Una vez que lleguemos a 0 es la última derivada. Como les mencioné al principio, eso va a depender de la derivada que se indique solicitar. Por ejemplo, en un ejercicio yo se les puedo indicar solamente llegar hasta la segunda derivada. O incluso hasta la primera. Eso va a depender, como les menciono, del enunciado. Ahora bien, vamos con la siguiente parte. Tenemos la derivada de una multiplicación. Para esto se va a cumplir esta fórmula. Miren que tenemos algo por algo y eso se va a cumplir con ahora unas derivadas. Vamos a reescribirlo en base a esa fórmula. Tenemos la función f de x igual a, entre paréntesis, 2x elevado a la 3 más 2 por x, 5x elevado a la 2. Entonces, colocamos primero el primer valor que venía siendo el paréntesis. Sería 2x a la 3 más 2 con la comilla. Por la segunda parte, pero sin comilla. Miren que estamos cumpliendo la fórmula que está arriba, en base a los valores que tenemos. Colocamos la suma, viene otra vez la P viene siendo el paréntesis. Sería 2x3 más 2 por la Q, pero ahora con comilla. Entonces vamos a colocar este 5x a la 2 con una respectiva comilla. ¿Qué nos indica en esa comilla? Que solo vamos a sacar la derivada de esos valores que tienen la comilla. Ahora, sacamos la derivada. Ya esto lo sabemos resolver, que son las operaciones de suma y resta que hemos trabajado en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a hacerlo más directo. 2 por 3 son 6. X y ese 3 le resto 1, vienen siendo 2. Ahora, ¿cuánto es la derivada de un número? Eso automáticamente, vamos a colocarlo aquí, esto es 0. Pero si yo sumo o resto con 0, lo puedo eliminar, por lo cual no es necesario colocarlo. ¿Qué me quedaría colocar entonces? Por 5x a la 2. Ahora, muy bien. Colocamos el más. Este no tiene comilla, por tal, lo dejamos tal cual como está. Ahora, viene uno con comilla. Vamos a sacar su derivada. Sería 5 por 2, 10, y le resto 1, sería x1. Como les mencioné,
cuando es x elevado a la 1, les recomendaría quitarlo para aplicar una otra derivada un poco más sencilla. Ahora bien, ya apliqué todas las derivadas que me parecen directamente por la fórmula. ¿Qué me queda hacer? Las operaciones que me quedan pertinentes. Entonces tenemos 6 por 5, 30. Entonces tenemos 30. Como estamos multiplicando entre las letras, vamos a sumar sus exponentes. Sería 2 más 2 sería x4. Bien, ojo, solo vas a sumar cuando estés multiplicando. Ahora bien, vamos, déjenme colocarles esto un poco más claro para que sea un poco mejor. Ok, sería más del signo que tenemos original. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una distributiva. Este por este y este por este. Entonces, vamos a aplicar la distributiva. Sería 2 por 10, vendría siendo 20. Como les mencioné, estamos multiplicando, sumamos exponentes. 3 más 1, x4, más 2 por 10, 20. Como no tiene x, se desconserva la x que está original. No hay que hacer ninguna suma. Ahora vamos a evaluar algo. Si nosotros vemos a simple vista este ejercicio, vemos que tenemos dos valores que coinciden en la misma variable exponente, que son este y este valor. En este caso, ambos valores tienen x elevado a la 4. Como tienen el mismo valor, yo puedo operar con ellos. Eso también va a depender del signo que esté entre ellos. Como aquí el signo es más, vamos a sumar. Serían 30 más 20, 50x4, más 20x. Ahí finaliza la primera derivada, porque encontré las derivadas respectivas que hice originalmente, luego las multiplicaciones que me quedaron restantes y de último sumé o resté por si hay términos semejantes como acabamos de ver. Si no hubiesen términos semejantes, ya finaliza automáticamente el ejercicio para la primera derivada. Normalmente en la multiplicación se tiende a pedir solamente la primera derivada, en mi caso, para no hacer tan trabajoso el ejercicio. Sin embargo, en muchas ocasiones puede quedarnos una suma o una resta y como ya lo sabemos trabajar, podrá pedir una segunda o tercera derivada. Pero sí, solo sí, en mi caso, vamos a trabajar si me nos queda como una suma o una resta. ¿Ok? Muchas veces puede quedar un poco más complicado. Ahora bien, vamos con el último caso que es la división. Para el caso de la división, ahora vamos a aplicar esta fórmula. Mira que es muy similar a la que hemos trabajado, lo único que ahora es restando y agregando un denominador. Entonces, bien, vamos a reinterpretar esa fórmula con nuestra división. Sería la primera derivada. Tenemos algo entre algo, algo entre algo. Entonces, sustituimos en base a esta fórmula. Tenemos el numerador con su respectiva comilla por el denominador sin comilla menos el numerador sin comilla por el denominador con comilla sobre el mismo denominador elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a aplicar esta fórmula. Ya la sustituimos. Bien, por eso la puedo eliminar porque ya escribí cómo apliqué la fórmula. En base a mis, claro está, el ejercicio. Entonces ahora bien, empezamos. Como hicimos en el ejercicio anterior de la multiplicación, vamos a trabajar con las comillas primero. Tenemos la derivada de 8x7. Sería 7 por 8, 56. Y le resto 1 al exponente, vendría siendo 6. Por 12x a la 3. Menos, seguimos, 8x7 que no tiene la comilla y derivamos 3 por 2, vienen siendo 6, y le resto 1, nos quedan 2. Seguimos. Ahora vamos con esto para ir resolviendo de una vez. Cuando tenemos la potencia, entonces elevamos 2 elevado a la 2 sería 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4. Ahora,
colocamos el x y cuando tenemos esos exponentes de este estilo, lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Sería 3 por 2, 6. Bien, ya hicimos la derivada y una de las operaciones pertinentes. Ahora bien, vamos a resolver lo que nos quedó rezagado. Tenemos 56 por 2, vienen siendo 112. Como les mencioné al principio, en multiplicación sumamos los exponentes. Entonces tenemos 112 x6 y x3, 6 más 3, x9. Menos. Ahora 8 por 6 vienen siendo 48. Y sumamos sus exponentes. 7 más 2, 9. Sobre este 4x elevado a la 6. Ahora bien, seguimos operando. Como tengo términos semejantes, puedo sumar o restar. Recordamos que términos semejantes que tienen la misma letra con mismo exponente. Eso tenemos 112 menos 48 vendría siendo 74. X elevado a la 9. En este caso no se opera el término que es semejante, se queda tal cual como está. Ahora bien, nos quedaron estos valores. Miren que el denominador se mantuvo hasta este momento. ¿Qué vamos a hacer? Utilizando la calculadora podemos o bien sea simplificar o dividir. Si lo puedes dividir, lo puedes hacer totalmente directo. En este caso vamos a simplificar. Como ambos son pares, simplificamos entre 2. Entonces, la mitad de 74 serían 37 sobre 2. Ahora, si en multiplicación originalmente, que lo hicimos anteriormente, sumábamos los exponentes, en división vamos a restarlo. Por tanto, sería 9 menos 6, x3. Y ahí finaliza el ejercicio. Bien. Ahora, si se pudiera sacar una segunda derivada, se determinaría sin problema. Ya tendríamos un solo valor y utilizaríamos el de la potencia. Sin embargo, como les mencioné, para trabajar conmigo, cuando sea división, solo vamos a trabajar hasta la primera derivada. En el caso de la multiplicación, como les mencioné, si nos queda una suma y una resta directa, podríamos encontrar más derivadas. Pero así va a ser mientras trabajemos conmigo. Espero que les haya servido este video.